Bueno, continuamos acá en Vladimiro Laguna conversando con Gustavo Márquez, quien es parte del Centro Internacional Miranda, ha sido ministro de Comercio, fue también embajador en Colombia. El contrabando de gasolina, hablábamos del impacto que eso tenía y de cómo parte del subsidio que se da a la gasolina en Venezuela se va afuera, ¿no? Sí, y fíjate que eso equivale aproximadamente. Ahora, ¿a Colombia le interesa parar eso? Bueno, ahí ¿O es viene, una concesión a Venezuela eso que lo haría? eso me da una oportunidad de plantear otro tema que estuvo en la cumbre. El presidente Santos le propuso al presidente Maduro que le garantizara el suministro de gasolina a precios competitivos, entre comillas, unos 100.000 barriles diarios, lo cual implicaría un subsidio ya no ilegal, sino formal, ¿no? Para competir con el contrabando, es decir, para tratar de abatir el contrabando que está en una oferta superior a lo que sería esta oferta subsidiada. Bueno, a mí me parece que sería un gran error volver a caer en esa trampa. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente en el 2006 el presidente Chávez firmó un convenio, un acuerdo con el presidente Uribe para lo mismo, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Aumentó el contrabando y lo que Venezuela le dio a, es decir, PDVSA, a Ecopetrol concretamente, le dio estos barriles de combustible, terminó yendo a otros destinos. ¿Y qué pasa entonces con los negociadores venezolanos de estos acuerdos? Bueno, ¿No advierten eso? Esa es una buena pregunta, ¿no? Esa es una buena pregunta que, bueno, no la voy a responder yo, pero es una buena pregunta, porque yo creo que hay que tener claro que cuando uno se sienta con la Cancillería colombiana, tienen las garras súper afiladas y además ha sido tradición, una tradición lamentablemente en la relación entre los dos países, que siempre nos han rebasado, ¿no? Y en el fondo eso tiene que ver, pienso yo, con la necesidad de que entendamos que el tema de la política exterior no está asociado solo a diplomáticos, sino que es todo el país, toda la estructura del Estado la que tiene que converger para poder tener la fortaleza que nos permita que los acuerdos no solamente se vean desde la perspectiva de Colombia, de sus intereses, sino también desde la perspectiva de Venezuela. Bueno, eso tiene que ser lo principal. Claro, fíjate. Por cierto que el tema limítrofe, Gustavo, prácticamente ha desaparecido, pues, de la... Bueno, afortunadamente creo que ese es un tema que quedó allí en un segundo plano. Y yo creo que el presidente Chávez hizo una diplomacia, digamos, muy intensa para tratar de mejorar las relaciones, incluso con un personaje como Uribe, pues que ya sabemos quién es, ¿no? Y evitar, pues, que precisamente se produjeran fricciones, aunque al final Uribe intentó incluso de hacer una invasión a Venezuela y de provocar un conflicto, ¿no? Realmente esos años fueron muy duros, ¿no? Y se creó una campaña antivenezolana en Colombia, una situación muy, muy seria, porque particularmente me tocó vivir, ¿no? Porque prácticamente estuvimos al borde de un conflicto armado. El propio Uribe lo confesó, ¿no? De manera que yo creo que eso es positivo, pero, insisto, tenemos que ver la cosa en perspectiva venezolana. Y eso también toca otro tema que está planteado allí en la cumbre, que es el tema del tránsito por los ríos, por el río Orinoco, la salida. Hay un proyecto del IRSA que pretende, pues, hacer una conexión con el Pacífico colombiano. Ese es un proyecto estructurado que viene marchando en Colombia. Autopistas, carreteras, etcétera, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, el tema es, nosotros los venezolanos tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que ganamos? ¿Cómo es que nos vamos a integrar? ¿Cómo es que este asunto garantiza nuestra soberanía? ¿Verdad? Así como en el caso de las carreteras, los camiones no pueden entrar, como están entrando en este momento los de carbón, hacia el lago de Maracaibo, sin pagar peaje, destruyendo las carreteras, contaminando el ambiente, en el caso, por ejemplo, del municipio de San Francisco, una denuncia muy concreta de que el carbón contamina enormemente, ¿no? Ese es un tema que da para uno, dos y muchos programas, Gustavo, porque el tema del carbón es espinoso, ¿no? Lo que está pasando en la Sierra de Perijá y todo esto, ¿no? Todo eso. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que, digamos, veamos este encuentro como una oportunidad. Y la zona franca que plantea el presidente Santos, tenemos que verla
no de manera unilateral, sino que ahí tiene que haber una zona franca binacional. Y una zona franca no para vender productos de Panamá o de otros lados, sino una zona franca para construir redes productivas que aprovechen, digamos, las ventajas de ambos países para desarrollar la zona fronteriza e impulsar un plan de desarrollo integral en la frontera binacional, desde la perspectiva binacional, y no un poco como nos ha ocurrido. Llegamos a la frontera y no vemos más allá. Igual en el caso de ellos. Hay que aprobar la ley orgánica de frontera, que está engavetada. Hay que definitivamente ver la frontera como parte de una dinámica compleja, binacional, que requiere definitivamente de una política en esa dirección. Gustavo, antes de finalizar el programa, nos quedan unos minutos, me gustaría dedicarle algo a la situación nacional, tus recomendaciones al gobierno del presidente Maduro. ¿Cuáles crees tú deben ser las medidas que hay que adoptar en Venezuela en materia económica? ¿Cómo ves el cuadro político? ¿Qué balance haces de lo que pasó en el PSUV? ¿Hay allí las claves para algunas salidas importantes, soluciones? Bueno, esas son como varias preguntas Sí, juntas, ¿no? Claro, es parte de todo un paquete, ¿no? Exacto. ¿No? Yo lo tomaría de la siguiente manera. Se habla mucho del aumento de la gasolina, pero el aumento de la gasolina, que puede justificarse, que se justifica, a modo de ver, no voy a entrar en los detalles, pero imagínate, se ha devaluado el precio en 90%, Sí. el devaluado, mientras los costos han aumentado. Eso no es sustentable. Claro. Hay una situación realmente, y el contrabando y todo lo que hemos hablado. Pero esa es una medida que no puede tomarse aislada. Eso tiene que ser parte de un conjunto de medidas que se orienten a lograr restablecer los equilibrios macroeconómicos. Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Si vamos a la unificación cambiaria, eso tiene que ir acompañado en el campo monetario de detener la producción de dinero inorgánico a través del préstamo que el Banco Central le hace a PDVSA y a las empresas del Estado, porque no estamos haciendo nada. Hay que indexar el salario de los trabajadores, porque no podemos ir a un proceso de este tipo sin que se compense socialmente, porque entonces lo que haríamos es simplemente destruir. Claro, pero habrá quien diga que una indexación salarial tiene impacto inflacionario. Bueno, eso lo van a decir los neoliberales, pero es que eso no es así exactamente. No es así. No es así porque tú lo que estás tratando es de mantener el salario, mantener la demanda. Claro. Y claro, esa demanda se sustenta en la capacidad adquisitiva, por supuesto. que es el impulso del crecimiento. Por supuesto. Entonces, lo importante es precisamente que ese dinero que va a compensar socialmente a los trabajadores no sea dinero inorgánico, porque ahí sí estaríamos entonces entrando en la autopista de la hiperinflación. Así es. Entonces, fíjate, son medidas en el campo monetario, pero en el campo fiscal también hay que tomar algunas medidas. Fíjate que aquí los bancos no pagan prácticamente impuestos. A pesar de que todos los sectores decrecen, la banca crece y ha llegado a tener hasta 30% y más. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Sencillamente porque se ha dejado intacto, la revolución, el modelo de la Cuarta República. Intacto. Es un modelo financiero que fundamentalmente promueve la consolidación del modelo rentístico exportador y sobre todo un modelo de acumulación externo. ¿Y qué ha impedido tocar esa tecla, Gustavo? Bueno, también es una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta la que tú haces. Yo creo que ahí hay una mora importante. Aquí no se puede hacer nada si no se hace una transformación del sistema financiero. Y en el aspecto tributario, hay que pensar en un impuesto sobre la renta progresivo. Es decir, hay que controlar la tasa de ganancia, pero por la vía indirecta, a través del impuesto sobre la renta. El IVA. El IVA es un impuesto regresivo. Claro. Pero ¿qué pasa si se elimina el IVA? ¿Hay capacidad para eliminarlo? Yo no creo que se pueda reducirlo. Fíjate, en este momento no creo que se pueda eliminar el IVA, pero la política del Estado sí debe ser tender a eliminarlo. Y privilegiar el impuesto sobre la renta y los impuestos a las ganancias súbitas, etcétera, que son en definitiva, y el impuesto al patrimonio. Es decir, hay todo un conjunto de cosas que de paso ya fue estudiado. Hay que recordar la comisión aquella que creó el presidente Herrera Camping, si mal no recuerdo, donde estuvo el doctor Carrillo Batalla encabezando esta comisión, que produjo un análisis comparado de los sistemas tributarios y una serie de proyectos de leyes precisamente con este enfoque de que paguen más los que tienen más y menos, por supuesto, los que tienen menos ingresos. Entonces, allí hay, digamos, un campo enorme
Y por último, pues está planteado necesariamente una revolución productiva, y eso implica tener una política industrial. Significa revisar y hacer una evaluación de lo que se ha hecho en materia agrícola, donde se han hecho grandes inversiones, pero la productividad no se ha incrementado. Algunos dicen que es porque han expropiado y tal. Yo no creo que sea eso, porque en definitiva esas fincas, algunas de ellas, estaban también improductivas, engordándose, la gran mayoría. Entonces, yo creo que se trata de un modelo de gestión agrícola donde en lugar de poner énfasis en los que producen agricultura, tratamos de crear una agricultura alterna y entonces descuidamos a los que sí producen, a los que tienen cultura agrícola. Entonces, yo creo que todas estas cosas hay que planteárselo y entiendo, el Congreso del PSUV, terminó allí, abrió una brecha importante. Ya el hecho de que se haya planteado, yo tengo por supuesto mi punto de vista sobre esto de la cooptación, creo que eso es un error, tema organizativo, sí. Eso hay que ir a transformarlo, hay que democratizarlo, efectivamente una abstención importante que también hay que evaluar, pero hay que reconocer algo, y es que se abrió una agenda de debates nacionales, incluso el mismo tema de la gasolina. Hay un congreso para discutir los temas económicos, y a eso creo yo que nos da la pauta para hacer un balance, porque no se puede seguir tirando flechas en el sentido de plantear cambios puntuales si estos no se inscriben en un balance, donde nos equivocamos, cuáles han sido los aciertos, dónde tenemos que empujar el carro para salir de este modelo rentístico petrolero que ya tiene 100 años, ¿no? Acaba de cumplir 100 años, ¿no? Así es. Y que indudablemente es la clave o es la base estructural que sostiene el modelo capitalista dependiente, cuya transformación para construir el proyecto socialista es indispensable. Gustavo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Gustavo Márquez.